En toda la tierra, el nivel del mar subió repentinamente y se produjeron numerosas inundaciones y tsunamis de origen desconocido. Una poderosa inundación sacudió las montañas y el mundo entero sintió la ira del desastre del agua. Pero nuestro héroe durmió tan profundamente todo este tiempo que no escuchó nada y solo el sonido del despertador pudo despertarlo. Se sentía muy mal, le palpitaba mucho la cabeza. Nuestro protagonista se llamaba Sui y él era el responsable de ello. Había cometido nuevamente ese error, a pesar de que se había prometido muchas veces no hacerlo. Por muy importante que sea un cliente, no es necesario beber demasiado con él. Al fin y al cabo, lo más importante era si se hacía un trato o no, sin importar cuánto alcohol se hubiera ingerido él y el cliente. La resaca del día siguiente fue terrible y tuvo que ir a trabajar en ese estado. Sui estaba a punto de ponerse sus pantuflas como de costumbre, cuando de repente se puso sus pantuflas mojadas y se metió directamente en el agua. No esperaba esto, y la única explicación lógica era que había dejado el grifo abierto ayer mientras estaba borracho e inundó su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, resultó que todo estaba bien con ellos y con las tuberías también. Ahora toda esta situación se volvió realmente extraña porque vivía en el piso superior y desde arriba ninguno de los vecinos podía inundarlo. Por suerte, de todos modos, no tenía nada de valor en su apartamento, así que Sui decidió ventilar el lugar primero y ocuparse de todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol y se congeló. Sorpresa afuera de la ventana, en lugar de la vista habitual de una ciudad ajetreada y miles de personas apresuradas por sus asuntos, había agua de mar con olas, no importaba dónde mirara, estaba en todas partes y solo todo tipo de escombros flotantes flotaban en su superficie. Sui simplemente no podía creer lo que veía. ¿Cómo era esto posible? Lo único visible debajo del agua eran las cimas de los edificios más altos de su ciudad. Todo lo demás estaba enterrado en el abismo azul. Era tan difícil de creer que al principio Sui pensó que solo estaba viendo alucinaciones después de beber anoche. Desafortunadamente, las alucinaciones eran muy persistentes y no llevaban a ninguna parte. Sin importar cuán fuerte nuestro héroe cerrara los ojos, la vista fuera de la ventana no cambió ni un poco. La comprensión de la realidad de lo que estaba sucediendo lo golpeó como un rayo, saltó de la ventana horrorizado. Esto no es una alucinación ni un sueño. Ahora, esta es la cruel realidad en la que está viviendo. Todo encajó y se hizo evidente de inmediato por qué todo el piso de su apartamento estaba bajo el agua. Pero la pregunta seguía siendo si Sui podría haber estado tan borracho ayer que no se había dado cuenta de que toda la ciudad estaba bajo el agua. Lo primero que le vino a la mente fue buscar otros sobrevivientes. Tal vez algunos de sus vecinos todavía estaban en sus apartamentos y podrían decirle lo que había sucedido. Sui fue a la primera puerta a lo largo del pasillo y comenzó a tocar, preguntando si había alguien en casa. Nadie respondió, pero siguió tocando exigiendo una respuesta. De repente, la puerta se abrió sola, todo porque simplemente estaba desbloqueada adentro. Fue recibido por el caos y las cosas dispersas. Aparentemente sus vecinos estaban empacando con prisa. No había nadie adentro, y el perro que siempre mantenía a nuestro héroe despierto con sus ladridos y aullidos también se había ido. Se sentía así. La habitación había sido abandonada hacía mucho tiempo. Todavía pensaba que era extraño que esta fuera la primera vez en la historia de su ciudad que fuera golpeada por una inundación tan grande en una sola noche, a juzgar por las pertenencias esparcidas y el estado en que todo quedó en los vecinos. Tan pronto como se enteraron de lo que estaba sucediendo, inmediatamente corrieron desesperadamente para escapar tirando todo y olvidando cerrar la puerta. Y resulta que solo nuestro héroe, debido al hecho de que estaba durmiendo afuera, después de una borrachera, permaneció solo en todo el edificio, mientras los demás huyeron a un lugar más seguro. Aunque si miras más de cerca y lo piensas, este no puede ser el caso. Incluso si escaparon ayer, ¿cómo podría haber una capa de polvo tan gruesa aquí y la comida no podría haberse echado a perder tan rápido? Es como si hubieran pasado semanas desde que dejaron el apartamento.
De hecho, era difícil imaginar que incluso una inundación masiva pudiera sumergir una ciudad entera en un miserable mediodía. ¿Quién tenía una leve esperanza de un teléfono? Pero desafortunadamente no había señal, e incluso los servicios de emergencia no respondieron. Todo era extraño. Era nuestro héroe, el único que quedaba aquí. Bueno, incluso si lo fuera, no se iba a rendir. Ni siquiera, aunque no tenía idea de lo que había pasado, no iba a hacer nada. Primero teníamos que averiguar si había una salida. Por supuesto, el ascensor no funcionaba, y resultó que las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado al piso superior. Estaba fría al tacto y parecía sin vida a primera vista. Pero tan pronto como tocó ligeramente el agua, a unos metros de nuestro héroe, hirvió. Era algo enorme. No esperaba que una sombra oscura comenzara a flotar en la superficie. Una cabeza humana apareció del agua y sorprendió a Sui. Era una mujer muerta, y una mirada fue suficiente para darse cuenta de que había algo mal con el cadáver. Estaba flotando en la superficie, y tan pronto como su boca salió del agua, se abrió y 4 lenguas emergieron a la vez de los pétalos rojos de una extraña planta. Sui no pudo hacer más que observar con horror cómo el resto de su cuerpo también flotaba hacia la superficie del agua desde el pecho de la mujer. También surgió algo parecido a lenguas. Ahora parecía que algún tipo de parásito vivía dentro de ella. Sui se dio cuenta con horror de que esa mujer era la residente del piso 29. Sui se quedó paralizado al ver el cadáver. Todavía no estaba del todo acostumbrado a unos símbolos apocalípticos tan comunes como los cadáveres. Sin embargo, no podía apartar la vista del cuerpo y concluyó que parecía haber estado bajo el agua durante varios días y ahora estaba hinchado. Había rasgos inhumanos en el cuerpo y otra cosa que Sui notó fue que le habían mordido las manos. Por algo solo quedaban los huesos de la mano. Podría significar que había peces en el agua, o peor aún, algo mucho peor que peces. Algo diferente y terrible de las profundidades que acechan abajo y esperan presas desprevenidas, y la oscuridad de abajo se movía sospechosamente confirmando nuestra intuición de héroe. Así que no había salida, al menos no aquí. En este caso, primero era necesario ocuparse de la supervivencia aquí al menos por un tiempo y reunir los suministros necesarios. Lo más importante eran los suministros de alimentos y era importante que tuvieran una larga vida útil. Luego fue necesario encontrar armas para defenderse y las herramientas necesarias. También era necesaria ropa limpia y seca. Tampoco olvidó la necesidad de contar con fuentes de fuego y se abasteció de ellas adecuadamente. Breve. Debe haber imaginado que estaba en una isla deshabitada con suministros limitados, pero sobrevivir allí era solo parte del problema. Su principal preocupación ahora era un plan para escapar de allí. Había varias opciones para esto. La primera era simplemente quedarse allí, vivir tranquilamente y esperar ayuda. Podía subirse al tejado y prender fuego a la basura con humo para pedir ayuda. Al mismo tiempo, también será necesario recorrer los apartamentos de los vecinos y ver si aún tienen suministros. Quizás si tenía suerte, lo encontrarían y lo salvarían. De lo contrario, todo acabaría sumergiéndose y él se convertiría en alimento para peces. Esta es una perspectiva bastante prometedora. Para ser honesto, todo dependía del azar y la suerte, por lo que Sui no podía confiar únicamente en esa opción. La segunda opción era más interesante. Tenía que hacer una balsa. También fue un viaje arriesgado, pero como medida desesperada, fue totalmente apropiado. Entonces, Sui decidió que cuando hubiera utilizado el 75% de sus suministros, se arriesgaría e intentaría salir de allí en una balsa en busca de ayuda. Pero primero, tenía que probar la primera opción, y para eso tenía que encender un fuego en el techo y simplemente confiar en el destino. Tal vez después del apocalipsis, AP le sonreiría. Tan pronto como entró al pasillo que conducía al techo, Sui se congeló de la sorpresa. Había huellas bajo el agua, huellas humanas. Sin embargo, Sui no tenía prisa en alegrarse, por supuesto, que sería genial si no fuera el único sobreviviente en el edificio, pero había un hecho que lo asustaba.
Alguien había llegado aquí a través de la escalera inundada y había entrado al apartamento de la pareja en el que nuestro héroe se alojaba hace unas horas. La pregunta era cómo había llegado hasta allí a través de la escalera inundada. Primero tuvo que prepararse para lo peor y antes de enfrentarse a este extraño, Sui fue a su habitación y se armó adecuadamente. Llevaba el clásico kit de inicio de Survivor, un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas le dieron confianza a Sui y se acercó a ese apartamento y preguntó si había alguien vivo dentro. Desde la habitación se oían sonidos de pasos sobre el agua y crujidos. Definitivamente había alguien dentro, pero la pregunta seguía siendo si era una persona viva. Entonces, ¿por qué no respondió? Finalmente, un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombie y ya podía oler carne fresca cuando miró a la vuelta de la esquina. Sui inmediatamente se dio cuenta de que las cosas iban mal, pero antes de que pudiera recuperar el sentido, el zombie ya había saltado. La oscuridad no era un problema para el zombie, pero debido a la oscuridad, Sui no pudo reaccionar a tiempo y saltó directamente hacia él. Estaba demasiado cerca y sus dientes torcidos y astillados ya castañeteaban cerca de la cara de nuestro héroe. Sui gritó que no iba a morir, y juntando fuerzas, la empujó más con el pie, por supuesto. Esto no la detuvo, y tras apenas ponerse de pie, se lanzó hacia adelante otra vez. Esta vez Sui ya estaba listo para usar su arma tan pronto como se acercó lo suficiente. Inmediatamente, recibió un refrescante golpe de martillo en la cabeza. Sorprendentemente, esto fue suficiente para poner a este zombie a descansar para siempre. Sui se sorprendió desagradablemente por el hecho que había zombies en el mundo y se preguntó si podría deberse a la mutación causada por la inundación. De repente, el cadáver del zombie brilló con una luz azul y una ventana del sistema apareció frente a nuestro héroe, diciendo que había recibido una de cada 5 fuentes espirituales. Por supuesto, no tenía idea de qué era, de dónde podría provenir la ventana del sistema como en un juego. ¿Y qué significaba esta fuente espiritual después de todo? De repente, sintió que su cuerpo se llenaba de poder. Incluso el martillo en su mano se volvió más ligero él mismo. Ahora brillaba con la luz azul con la que el zombie muerto había brillado hace un momento. Sui tenía la sensación de que algo había sido absorbido en él. ¿Había ganado una unidad de esta fuente espiritual por matar al zombie? Aparentemente esta fuente espiritual tuvo un efecto en su cuerpo porque el lugar que se había magullado durante la batalla ya no le dolía. Además, toda la fatiga se había ido, y Sui sintió una especie de oleada de energía. Incluso su fuerza había aumentado. Ahora tenía que averiguar qué hacer con el cadáver del zombie. No podía dejarlo allí, en caso de que volviera a la vida. Por la noche, la solución llegó de forma natural. Decidió alimentar a esta sombra que flotaba cerca de la salida, así que tomó al zombie por la pierna y lo arrastró lejos. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar muy diferente y es un mundo en el que tendrá que sobrevivir a The Walking Dead. Habilidades misteriosas, una fuente espiritual desconocida, y quién sabe qué más. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo. En términos de sentido común, no estaba claro si los cambios que le habían sucedido a esta mujer fueron accidentales o inminente. Pero si todos los cadáveres en el área se parecían a ella ahora, entonces la ciudad debe haberse convertido en un lugar extremadamente peligroso. Después de todo, era difícil siquiera imaginar cuántas personas habían muerto en la inundación, probablemente millones. En este caso, ni siquiera era un lugar seguro. Era necesario salir a rescatar lo antes posible. Sui se subió al techo y juntó un montón de basura para el fuego. Allí también miró a su alrededor de nuevo, y aunque había visto este sitio muchas veces antes, apenas podía contener su miedo de lo grande que se había vuelto la inundación para que las consecuencias fueran tan aterradoras. Sui miró el edificio vecino, que también tenía 30 pisos de altura, y se preguntó si habría sobrevivientes como él, pero no iba a estar interesado en eso por mucho tiempo. Pronto lo descubriría de todos modos. Sui rápidamente encendió la señal de fuego y la vio arder brillantemente con esperanza. Desafortunadamente el tiempo pasaba y el fuego estaba casi extinguido, y nada de lo que estaba sucediendo si había sobrevivientes cerca tuvieron que reaccionar al ver el humo espeso que se elevaba desde el techo de su edificio.
De hecho, la columna de humo negro era muy claramente visible y seguramente a varios kilómetros de distancia, pero el fuego había terminado de arder y no pasó nada incluso después. Media hora todavía había un silencio aplastante alrededor, roto solo por el sonido de las olas. El frustrado Sui comenzó a bajar, calculando que solo tenía suficiente comida para 4 días. Antes de haber avanzado un poco, se vio obligado a detenerse. Había agua en su camino, aunque recuerda claramente que cuando llegó aquí por primera vez, el agua no había llegado al piso 30. Pero ahora toda la sección estaba inundada, por lo que el nivel del agua seguía subiendo, e incluso en el piso 30 no estaba seguro de quedarse. El tiempo estaba ahora en contra de nuestro héroe y necesitaba construir una balsa lo antes posible. Sui no sabía qué le depararía el destino mañana, así que tenía que estar listo. Nuestro héroe se puso a trabajar de inmediato y después de solo unas horas ya estaba suspirando, después de un trabajo exitoso que hizo una balsa de unos pocos marcos de puertas, un marco de cama y algunos cajones. Tal estructura debería poder soportar hasta 300 kilos. Afortunadamente, Su ya tenía experiencia en la conducción de botes, ya que había participado en carreras de botes durante sus años de estudiante, y si pudiera hacer otro remo, seguramente podría nadar hasta el edificio vecino. Como remo, decidió utilizar una percha que había encontrado en uno de los apartamentos antes de regresar a la balsa. Miró por la ventana y se quedó allí un rato más. Vio otro zombi ahogándose, que parecía sin vida y suspendido entre las olas. No había habido ningún zombi aquí antes, lo recordaba muy bien. ¿Los cadáveres habituales mutaron tan rápido? Aunque el nivel del agua aún no había subido, Sui podía aprovechar su ventaja de tamaño para acabar con el zombi antes de que entrara a hacerlo. Ató un martillo a una percha y trató de usar el otro extremo de la percha para acercarla. El zombi inmediatamente cobró vida e intentó morder la percha. Sui esperaba un giro así, pero algo extraño sucedió después de que el zombi se movió. Algo lo arrastró bajo el agua. Nuestro héroe no lo hizo. Se da cuenta de lo que está pasando y lo que está ahogando a este pobre Dead Guy. El pobre tipo intentó defenderse, pero no funcionó, y Long Dark Shadows lo arrastró hasta las profundidades donde la luz del sol no podía llegar. Solo quedaron burbujas de aire donde estaba el zombie. Hace un momento, se horrorizó por lo que vio. Estaba tan asustado. Francés se dio cuenta rápidamente. Cerró la ventana de golpe e intentó recuperar el aliento aterrorizado en esta agua maldita. Además de los cadáveres, había algo mucho más aterrador. Acechando en el agua, recordó que el primer cadáver de una mujer que había visto tenía marcas de mordeduras. Ahora la seguridad de la balsa que había trabajado tan duro para construir, con la esperanza de abandonar este lugar lo más rápido posible, era cuestionable si intentaba nadar a otro edificio en la balsa, las criaturas agresivas de la pared. El agua podría ahogarlo antes de que pudiera alcanzar su objetivo, pero quedarse aquí tampoco es una opción. Solo quedan 4 días de comida, y eso sin mencionar el hecho de que el nivel del agua sigue subiendo, y todavía hay muchos cadáveres que pueden mutar el hollín. No tuvo un momento de paz. Pronto unas manos sin vida comenzaron a tocar y a golpear la puerta de su apartamento, sumido en sus pensamientos. Nuestro héroe no hizo más que traer mala suerte mientras se sentaba en silencio. El zombi perdió interés en su puerta y fue a intentar atravesar la otra. Sui decidió echar un vistazo. Como se esperaba, era otro zombi, parecía sospechoso como el que vio en el agua recientemente. Su pierna estaba rota. Esas criaturas submarinas casi se la habían mordido, pero no había forma de saber cómo afectaría eso a su movilidad. Así que Sui decidió actuar y atacar primero. Si no lo hacía, este zombi seguiría viniendo hacia él y ahora era el momento perfecto para un ataque furtivo. El zombi solo tuvo tiempo de rugir una última vez antes de caer muerto después de un golpe de martillo preciso. Un golpe equivale a un zombi muerto. Esa es una eficiencia bastante buena, como Su esperaba. Adivinó correctamente, y una ventana del sistema apareció después de matar al zombi. El progreso de la fuente espiritual ahora había aumentado a 2 de 5. Era exactamente como había pensado. Se había vuelto más fuerte de nuevo.
Esto significaba que si continuaba matando a estos cadáveres mutados y obteniendo niveles de fuente espiritual, podría volverse aún más fuerte en este caso. Sui tendría la esperanza de derrotar no solo a los zombies ordinarios, sino también a estas misteriosas criaturas submarinas y posiblemente cruzar el área inundada y escapar. Pero aún no sabía qué significaba esta fuente espiritual. Ya había tenido dos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué sucedería cuando tuviera a los 5 detrás de él? Escuchó el sonido de cristales rotos con tal afluencia de oponentes, nuestro héroe pronto. Al descubrir que un zombi había roto la ventana de su habitación como el anterior, fue mordido por todas partes, pero eso no le molestó en absoluto. Impulsado por un hambre interminable avanzó. Este zombi era diferente de los anteriores, era lo suficientemente fuerte como para romper la ventana de aluminio. Pero eso no significaba nada. Zod tuvo que matarlo para sobrevivir la batalla épica. Comenzó zombie versus humano, martillo versus hueso quien ganaría. Pero su ataque nunca alcanzó su objetivo, ya que el zombie pudo agarrar su arma sin ningún problema. Como Sui esperaba, este zombie era de hecho más fuerte y más ágil que el anterior, por decir lo menos. Incluso fue capaz de bloquear su ataque con su mano, lo cual era un signo de sus primitivas habilidades. Marshall, si no hubiera recibido la segunda fuente espiritual que aumentó su fuerza, su derrota habría estado garantizada por suerte, mientras sintiera que podía luchar contra el zombie en igualdad de condiciones. Eso significaba que tenía una oportunidad de ganar, pero ese solo pareció ser el caso. En el momento siguiente, ya había pateado al zombie en la pierna, en opinión de Sui. Eso debería haber sido suficiente para al menos hacer que el zombie retrocediera, pero no funcionó en absoluto. El zombie se quedó mirando su pierna con desdén, como si preguntara qué iba a hacer. El plan de Sui estaba condenado al fracaso desde el principio, porque no había tenido en cuenta que los zombies no le temían al dolor, y ese tipo de patadas no les hacían daño en absoluto. Desgraciadamente Sui no tenía esa habilidad y podía sentir el dolor perfectamente. Al momento siguiente, el zombie lo mandó a volar con su patada golpeando el armario con fuerza. Nuestro héroe rompió el armario que estaba debajo de la pila de ropa. Sui tosió y respiró agitadamente. El daño del golpe fue peor de lo que podría haber imaginado. El dolor era tan intenso que pensó que el zombie se había roto varias costillas, pero lo peor era que estaba lejos de terminar. Estaba herido y seguía débil, y el zombie seguía avanzando. ¿Era este realmente el final y iba a morir así? Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sui no quería morir en absoluto. No hacía mucho tiempo había podido encontrar un buen trabajo y su vida por fin empezaba a mejorar. Además parecía que era uno de los pocos afortunados en haber sobrevivido a este desastre. Sería una verdadera lástima morir por nada en ese momento. Nuestro héroe hizo una firme decisión que tenía que seguir con vida a toda costa. Incluso si el zombie era más fuerte que él, todavía tenía un cerebro que funcionaba bien y decidió aprovechar su ropa. Nuestro héroe se quedó paralizado, esperando que el zombie cayera en su trampa. Millones de años de evolución en un momento. Tan pronto como el zombie pisó la tela, puso su plan en AC. Inesperadamente, el zombie perdió el equilibrio y comenzó a caer sobre nuestro héroe. Esto fue una suerte. Inmediatamente, se abalanzó sobre el zombie con un martillo en sus manos. Afortunadamente, los golpes de martillo, a diferencia de las patadas, rara vez fallaban. Un solo golpe fue suficiente para tirar al zombie al suelo y esta vez parecía que realmente estaba muerto. Una vez que terminó, Sui finalmente pudo respirar aliviado. Pudo sobrevivir y esto era lo más importante para matar al zombie. Había obtenido otra fuente espiritual y ahora solo le quedaban 2 por obtener. Sui también descubrió que la fuente espiritual tenía poder curativo porque las heridas que recibió durante la batalla con los zombies ya habían desaparecido. Esto era exactamente lo que necesitaba. De lo contrario, probablemente moriría, pero no terminó ahí. De repente, nuestro héroe escuchó un ruido detrás de él. Eran los zombies nuevamente, y esta vez eran 2 de ellos con un rugido feroz. Se precipitaron hacia Sui. Pero esta vez nuestro héroe tenía aún más fuerza y fue capaz de enfrentarse al primer zombie de un solo golpe sin mucha dificultad.
Desafortunadamente, el segundo zombi pudo acercarse a él y agarrar su brazo. Pero incluso en esta situación, aparentemente desesperada, el martillo hizo su trabajo a la perfección y golpeó sin piedad la cabeza del zombi. Esta vez, el zombi finalmente murió, después de caer al suelo con un ruido sordo. Hubo un silencio largamente esperado, pero no duró mucho porque al momento siguiente Sui comenzó a recibir notificaciones de que había logrado recolectar 5 fuentes espirituales y había subido de nivel. Ahora obtuvo un físico de nivel 1 y para pasar al siguiente nivel tenía que obtener 10 fuentes espirituales. Gracias al nivel más alto, nuestro héroe ya se sentía mucho mejor que antes. Pero incluso eso no fueron todos los beneficios. Apareció una ventana del sistema frente a él, con 2 opciones de mejora disponibles: estómago y pulmones. Estas 2 mejoras fueron muy útiles durante el apocalipsis, por lo cual Sui no pudo evitar pensarlo 2 veces. Pero como había agua por todas partes y existía el riesgo de que terminara en el agua, el volumen pulmonar era claramente más útil, por lo que decidió decididamente fortalecer sus pulmones. El sistema inmediatamente comenzó a fortalecerse. En el proceso, comenzó a brillar intensamente y todo su cuerpo fue traspasado por el dolor. Una extraña energía comenzó a fluir hacia sus pulmones, expandiéndolos y fortaleciéndolos. Fue un proceso bastante doloroso, pero en opinión de Sui, el dolor valió la pena. Una vez que terminó, finalmente abrió los ojos. Realmente podía sentir que el volumen de sus pulmones había aumentado en comparación con antes. Sintió que ahora podía contener la respiración durante al menos 3 minutos. Sui tenía esperanza porque ahora que podía evolucionar, sobrevivir en este mundo duro y cruel no parecía una tarea tan imposible según sus suposiciones. Si reuniera 10 fuentes espirituales más, recibiría nuevamente una única mejora. En ese caso, sus posibilidades de salir de allí aumentarían aún más. Sin embargo, era demasiado pronto para pensar en eso, y primero tenía que encontrar uno nuevo. Lugar para vivir esta habitación ya no era habitable, así que Sui decidió dormir en un apartamento cercano. Al final de este día ajetreado, tomó una decisión que definitivamente saldría de aquí, tan pronto como consiguiera. La siguiente mejora se escucha un gran chapoteo, y Sui cae al agua mientras se está ahogando. Escucha una voz que le dice que se fortalezca al escuchar esto. Sui vuelve en sí y se pregunta qué está pasando, por qué se está ahogando. Pero a medida que se hunde aún más, aparece una mano gigante debajo de él. Sui aterriza en la mano y mira a la figura gigante encapuchada que estaba parada frente a él. La misteriosa figura le decía que se fortalezca nuestro héroe. Le pregunta quién es, pero solo dice que lo estaba esperando en este lugar. Por su respuesta, nuestro héroe logró entender muy poco y nuevamente intentó decirle algo a la estatua, pero de repente abre los ojos y se da cuenta de que todo era solo un sueño. Sui estaba completamente desconcertado por lo que había sucedido, pero ahora tenía problemas más grandes. Había una enorme sombra que se cernía sobre él, lo que solo podía significar una cosa. Había alguien detrás de él. Se giró para mirar, pero lo que vio instantáneamente lo atemorizó y lo conmocionó. Una criatura gigante parecida a un sapo con ojos rojos demoníacos lo miraba desde detrás de la ventana. Un monstruo enorme con una lengua larga que te miraba no es una imagen que quieras ver cuando te despiertas. Sin embargo, Sui no tenía otra opción. Era la primera vez que veía un monstruo tan grande, así que suponemos que era la criatura que había mordisqueado el cadáver que había visto antes. Nuestro héroe se dio cuenta de que su única oportunidad de salir de aquí era matar a este monstruo. La criatura sabía que estaba aquí y seguramente lo atacaría si intentaba nadar hacia los otros edificios, pero por ahora Sui no confiaba en su fuerza y decidió que la mejor solución sería esperar y obtener otras fuentes espirituales. Y una vez que fuera lo suficientemente fuerte, atraería al monstruo y acabaría con él, pero no hace ningún plan en el apocalipsis. No fue la mejor idea. Al monstruo no le importaba en absoluto lo que Sui estaba planeando. Tenía su propia visión del futuro, que era romper la ventana y comerse al tipo en las grietas de la ventana. Sui se dio cuenta de que no duraría mucho.
aunque el monstruo rana no había logrado romperlo la primera vez, pero claramente no tenía intención de detenerse allí. El monstruo continuó con sus incansables intentos de romper la ventana mientras Sui hacía todo lo posible por detenerlo. En un momento dado, cuando el monstruo saltó al agua, nuestro héroe esperó que todo hubiera terminado, pero estaba equivocado. Un momento después, el monstruo rana reapareció y esta vez logró aplastarlo. Sui se encontró cara a cara con el aterrador monstruo. Se dio cuenta de que el monstruo era mucho más fuerte que él y que no podría manejarlo fácilmente, pero no tuvo más remedio que intentar golpearlo con su martillo. El monstruo rana tampoco se quedó de brazos cruzados y atacó con su larga lengua, incluso con un martillo pierde. En un momento, la lengua del monstruo fue más rápida, lo que provocó que Sui quedara sellado en la puerta. Resultó que ni siquiera estaba cerca de ser rival para esa vil rana. ¿Qué podía hacerle una persona armada solo con un martillo a semejante monstruo? Su no sabía qué decir a esa pregunta, pero aún no tenía intención de rendirse. Una de las reglas de supervivencia en el apocalipsis era usar lo que tuviera a mano sin pensar. Sui agarró una cama y se la arrojó al monstruo como estaba planeado. Esto no le hizo ningún daño al monstruo. Sin embargo, ese tampoco era el objetivo de nuestro héroe. Todo lo que necesitaba era distraer a la criatura para que tuviera tiempo de escapar. Sui no podía pensar en nada más que esconderse en la bañera. Esperaba que debido al pequeño espacio, el monstruo no pudiera alcanzarlo. Mientras tanto, la rana monstruosa corría por la casa buscándolo. Sui tuvo que contener la respiración y esperar que no lo encontrara y se fuera. Pero el milagro no sucedió. Ese momento después, frente a nuestro héroe, apareció una enorme boca de monstruo debido a su tamaño. El monstruo no pudo alcanzarlo, pero su lengua pudo hacerlo. Sin embargo, tratando de pasar por una abertura tan estrecha, la rana ya firmó su propia sentencia. Atascado. En la puerta quedó completamente indefenso, gritando furioso que pagaría por su intrusión. Sui atacó al monstruo con un cuchillo de carnicero con todas sus fuerzas. Lo irónico de esta situación fue que él mismo estaba entrando en la propiedad de otra persona, pero estos eran solo detalles innecesarios. El golpe llegó directo al ojo y el cuchillo atravesó la carne sin demasiado problema. Al momento siguiente, brotó sangre verde y la monstruosa rana dejó escapar un grito desgarrador. El color del ojo cambió, lo que llevó a Sui a asumir que el monstruo estaba muerto. Sin embargo, nuestro héroe había visto bastantes películas en el pasado en las que los héroes habían pagado por su negligencia, por lo que decidió asegurarse de estar muerto. Estuvo a punto de morir otra vez, pero esta vez tuvo suerte y todo terminó bien. Además, como recompensa por matar a la monstruosa rana, recibió hasta 8 manantiales espirituales, lo que fue una buena recompensa por sus esfuerzos. Tan pronto como las fuentes espirituales se fusionaron con su cuerpo, Sui sintió una oleada de fuerza. Su fuerza había aumentado significativamente de nuevo, y matar al monstruo sería mucho más fácil ahora, pero de repente, su atención fue captada por el ojo de la rana, de donde comenzó a aparecer un orbe azul brillante. Después de salir del ojo del monstruo, la pelota voló directamente hacia Sui, quien no pudo evitar sorprenderse por el orbe fusionado con su cabeza sin ninguna ayuda. Naturalmente, nuestro héroe estaba intrigado por lo que estaba pasando, aunque este orbe parecía un manantial espiritual. Sui sintió que era algo más. Pero una vez que la ventana de información del sistema apareció frente a él, todo encajó. Era una runa pico incompleta que le daba la capacidad de espiar a las bestias espirituales y obtener información básica sobre ellas. La sección de evolución también indicaba que la runa podía evolucionar en un tercer ojo con habilidades desconocidas. Después de leer esto, nuestro héroe finalmente se convenció de que el riesgo valía la pena, ya que no solo obtenía manantiales espirituales, sino también una nueva habilidad según la información proporcionada por el sistema. La runa podía usarse para obtener información sobre las bestias espirituales, y lo primero que Sui decidió hacer fue probarla en una rana. Tan pronto como activó la runa pico, apareció una señal de luz en su cabeza. Rune realmente funcionó,
y nuestro héroe reconoció que frente a él estaba el cuerpo de una rana cíclope. Esta especie era parte del grupo de élite de las bestias espirituales de nivel 1 y se alimentaba principalmente de animales de cadáveres inferiores. Estas ranas tenían una temperatura violenta. Una vez que vieron a su presa, nunca se acobardaron. Existía la posibilidad de evolucionar hasta convertirse en un rey rana cíclope. Para sorpresa de Sui, la rana era de hecho un monstruo de élite, pero el principio para aumentar el nivel de habilidad de este monstruo aún no estaba claro. Monstruos no muertos y manantiales espirituales inundaron Sui. Apareció justo en ese momento. Hubo un cambio verdaderamente increíble en el mundo. Lo que antes se llamaba sentido común ya no tenía sentido ahora. Sin embargo, también había algo que no había cambiado. Él solo tenía una vida como antes. Pero los peligros y riesgos de morir eran mucho mayores. Por eso debía tener mucho cuidado y debía salir a toda costa y averiguar qué estaba pasando afuera. Había llegado el tercer día del diluvio. En esos 3 días, las reglas de este mundo habían cambiado por completo. La principal tarea de Sui ahora era obtener fuentes espirituales, solo adaptándose a las condiciones del apocalipsis y volviéndose más fuerte. ¿Tendría alguna posibilidad de sobrevivir la noche anterior? Los zombies habían huido hacia el cadáver de la rana y comenzaron a comérselo. Sui ya sabía cómo usar su nueva runa, así que la activó para probar a sus víctimas. Desafortunadamente, todos los zombies resultaron ser de bajo rango según la información proporcionada. También pudo aprender que tenían cierta probabilidad de evolucionar si devoraban a los de su propia especie, pero aún así, seguía siendo algo que necesitaba. Solo necesitaba 2 fuentes espirituales para obtener una mejora. Su fuerza y agilidad eran mucho mayores que antes, por lo que no le resultó difícil acabar con todos los zombies en un instante. Al final, logró obtener las fuentes espirituales que necesitaba sin perdiendo el tiempo. Inmediatamente comenzó a mejorar después de completarlo. El sistema le informó que se había convertido en un psíquico de nivel 2, y las fuentes espirituales necesarias para la siguiente mejora ya eran 20 después de la mejora. Al igual que la última vez, nuestro héroe tenía una opción de partes del cuerpo para mejorar además de su estómago y pulmones. Esta vez también estaba la opción de fortalecer sus músculos en este punto. Sui ya podía contener la respiración durante al menos 4 minutos. Pero el problema era que podría encontrarse con algo muy terrible en el agua y no le serviría de nada razonar de esa manera. Tomó decisiones para mejorar sus músculos. Esta vez, fortalecer sus músculos significaba más masa muscular, más fuerza, mejor control muscular y durabilidad, por lo que no tuvo dudas sobre su elección en el momento siguiente. Sui sintió una sensación previamente desconocida, la oleada de fuerza, así como el aumento de fuerza. No era nada comparado con cuando había absorbido las fuentes espirituales. Ahora su fuerza, así como su capacidad para controlar su cuerpo, había aumentado considerablemente. Podía sentir libremente cada músculo de su cuerpo con gran fuerza. Viene gran responsabilidad. Responsabilidad. Fue con estas palabras que Sui partió con el martillo en sus manos. Para aplastar a los zombies, estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades y, afortunadamente, no tuvo que buscar un compañero de entrenamiento por mucho tiempo. Para ser exactos, no un compañero, sino un saco de boxeo como se esperaba. El zombie fue derrotado con un solo golpe. Sui, por otro lado, no estaba acostumbrado a ejercer demasiada fuerza y apenas podía soportarlo. Esta fuerza era definitivamente lo que necesitaba, y ahora con ella podía seguir avanzando. En cuestión de segundos se había ocupado de los no muertos restantes, lo cual fue una buena práctica para acostumbrarse al nuevo poder. Sin embargo, para sorpresa de Sui, después de matarlos, todavía no había obtenido una sola fuente espiritual. Pero eso no le molestó demasiado. Se dio cuenta de que el nivel de estos zombies no era lo suficientemente alto como para elevar su nivel. Tenía que buscar oponentes más fuertes, y para eso tenía que salir finalmente de las sombras y dejar de esperar algo. Era hoy que tenía que terminar la balsa y salir de allí después de reunir los suministros y el equipo necesarios. Sui emprendió su primer viaje, aunque no era tan grande y su objetivo era solo un edificio cercano. Era muy importante en términos de investigación y descubrimiento.
Uno pequeño paso para un hombre y uno grande para toda la humanidad. Pero incluso a una distancia de unas pocas docenas de metros, no era una broma aterradora, porque nuestro héroe no sabía qué había bajo el agua y qué tipo de monstruo podría encontrar. Pero no tenía mucha opción, porque en ese edificio probablemente habría muerto de hambre, tarde o temprano. Después de finalmente llegar al edificio Sui, lo primero que hizo fue romper la ventana. Fue a través de esa ventana que había planeado escabullirse. Ahora se enfrentaba a lo desconocido, en el que podían estar escondidos muchos peligros diferentes. No sabía qué le esperaba dentro, pero tuvo que seguir adelante después de no encontrar señales de vida en la habitación Sui. Finalmente decidió subir. Dentro había la misma gruesa capa de polvo en los muebles que sus vecinos. En la habitación de al lado, la situación era similar. Estaba claro que alguien había abandonado este lugar hacía mucho tiempo. Desafortunadamente, toda la comida ya estaba echada a perder. Pero nuestro héroe siempre había esperado que la gente pudiera haber logrado escapar al tejado, pero de repente la atención de Su fue captada por el fuerte olor a sangre podrida proveniente de la habitación de al lado. Decidido a comprobarlo, abrió con cautela la puerta interior. Una visión no tan agradable le esperaba en un charco de sangre. Yacían los cadáveres de varios zombies. Es importante aclarar que no eran personas vivas, sino zombies que alguien había matado. La pregunta era, ¿quién los había matado? Era poco probable que los monstruos se atacaran entre sí, así que Sui tenía la esperanza de que pudiera haber sobrevivientes como él escondidos en ese edificio para comprobar esto inmediatamente. Activó su runa pico. Mientras buscaba en el edificio, se encontró con una gran cantidad de zombies muertos. Adicionales según sus números, Sui asumió que la persona que hizo esto también debía ser un portador de fuente espiritual como él. Sin embargo, aún se desconocía si todavía estaba allí o no. Después de encontrar un apartamento cerrado, comenzó a tocar y preguntar si había alguien dentro. No obtuvo respuesta, pero de repente notó una llave tirada en el suelo. Cuando abrió la puerta y encontró a un hombre muerto tirado en el suelo, con un bate de béisbol en sus manos. Probablemente con eso había logrado enfrentar todo el mal. La runa pico no lo identificó como un cadáver andante, lo que significaba que era el sobreviviente. Era obvio por las enormes marcas de garras en su camisa que había sido derrotado por un monstruo como esa rana gigante. Y tal vez, si hubiera llegado un poco antes, podría haber sobrevivido, pero ahora eso no importaba. El pasado no se podía revertir, así que nuestro héroe decidió heredar su arma y seguir luchando. Pero de repente, su runa reaccionó ante la criatura viviente y brilló con una luz brillante. Al momento siguiente, Sui escuchó ruidos débiles que provenían del armario acercándose a ella. Con cautela, comenzó a abrir la puerta. No había forma de saber qué había dentro, así que un poco más de precaución no vendría mal. Contuvo la respiración por un momento. Sui abrió la puerta de golpe y se preparó para atacar si fuera necesario, pero resultó que no era necesario. Por lo que vio, los ojos de nuestro héroe se abrieron de par en par por la sorpresa. En el armario frente a él, había una niña mirándolo con una mirada vacía. Suscríbete para no perderte nuestros próximos episodios y deja un comentario dándome tu opinión y dime qué mejorar en mis videos.